Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo realizar este estampado usando vinil textil de detalle en playeras de algodón. Y ahora sí, vamos con el video. Lo primero que haremos será cortar el vinil textil de detalle a la medida requerida. Como el estampado es algo pequeño, usaré un retazo de vinil que me sobró. Una recomendación que les doy es que cuando trabajen con viniles, si les sobra material lo guarden. No importa lo muy insignificante o pequeño que sea, ya que nunca se sabe cuándo ocuparás esa medida exacta para un proyecto futuro. Un consejo que les doy es que cuando trabajen con retazos de viniles usen una escuadra para sacar las medidas, ya que a veces los retazos de viniles no están bien cuadrados o realizamos muchos cortes en esos materiales y realizamos cortes a veces desfasados o no están muy rectos. Por eso, con una escuadra se pueden apoyar para que ustedes saquen la medida correspondiente, ya que si les falta un par de milímetros o centímetros al momento de mandar a corte, ese pedazo de material pues no le va a alcanzar para cortar su diseño. Lo siguiente que haremos será ajustar el material en el tapete de corte. Lo tenemos que ajustar en la posición que tengamos en el programa nuestro diseño, para que el corte salga perfecto. Como mi tapete está desgastado y el pegamento ya no es funcional, le agrego cinta térmica en las esquinas, para que el vinil no se levante al momento que el plotter lo vaya a cortar. Ahora procederemos a meter el tapete en el plotter. Debemos fijarnos bien en las guías que trae para ajustar bien el tapete y así que quede cuadrado al momento de mandar a cortar. Lo siguiente será mandar a cortar el vinil. Para cortar este material yo uso las siguientes configuraciones en el plotter. En cuchilla le doy el número 4, en presión le doy el número 18, en pases le doy 1 y en velocidad le doy 6. Con estos parámetros el material se corta perfectamente sin dañar el estampado. Deben tener en cuenta que los parámetros que uso para cortar es de acuerdo a que mi cuchilla ya está algo desgastada. Por eso uso unos parámetros un poco más diferentes a los que el programa me arroja predeterminadamente. Así que va a depender de qué tan desgastada esté su cuchilla para que los parámetros que vayan a cambiar o ajustar pueda cortar el material de manera correcta. Cuando el plotter termine de cortar debemos asegurarnos de que el corte se hizo correctamente y sin sacar el tapete del plotter levantamos una parte del vinil y nos aseguramos que el corte se hizo de manera correcta. Y procedemos a sacar el tapete. Ahora procederemos a depilar o retirar el vinil que no usaremos de nuestro diseño. Este paso es algo lento, ya que para depilar debemos hacerlo con cuidado. Aunque este tipo de vinil tiene una ventaja, ya que pues si llegamos a despegar una parte del diseño podemos volverlo a reposicionar, ya que el liner protector que trae pegamento o trae adhesivo, el cual nos permite reposicionar alguna parte del diseño que podamos haber despegado por equivocación. Si su diseño tiene mucho detalle, yo les recomiendo que tengan presente una computadora con el diseño abierto para que ustedes vayan verificando el proceso de depilado, porque en ocasiones se puede levantar parte del diseño al momento de estar depilando y no nos damos cuenta. Así que tener una imagen con el diseño ayuda bastante para que el depilado sea mucho más eficiente y en ocasiones sea un poco más rápido. Otra recomendación que les doy es que usen esta herramienta que se llama recolector, que es esa ruedita verde. Facilita mucho al momento de estar depilando, ya que en ocasiones nuestro diseño tiene detalles muy pequeños que hay que retirar y esos detalles muy pequeños a veces se atoran en la punta de nuestra herramienta y estar sacándolo con el dedo nos quita mucho tiempo. Así que con esta herramienta simplemente pasamos nuestra herramienta en una de sus esquinas y automáticamente se quita el vinil. Así que yo se los recomiendo, a mí me funciona muy bien. Y como último paso procederemos a planchar nuestro diseño a la playera. Para ello ajustamos la playera muy bien
en la plancha. Y debemos hacer las medidas correctas para saber dónde va nuestro diseño. En este caso va en la parte derecha del pecho. Ajustamos muy bien y vamos a planchar por 15 segundos a una presión media con una temperatura de 180 grados. Pasando el tiempo abrimos la plancha, retiramos la tela teflón y retiramos el liner protector de nuestro estampado. Y ahora, para terminar, procederemos a sellar nuestro vinil a la playera y para ello colocamos la tela teflón y planchamos por 8 segundos más. Y este es el resultado final. Si llegaste al final de este video y te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita y me regales un buen like. Así me apoyas muchísimo a seguir subiendo nuevo contenido. Si tienes alguna duda, pregunta, queja o comentario, déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, que con gusto te estaré respondiendo y sobre todo tomando en cuenta. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.